Muchísimas gracias, ingeniero Guillermo Caram, un prestigioso economista que fue gobernador del Banco Central, un articulista que siempre sus artículos dan que hablar, y qué bueno que nos acompañe en este lunes zapatero. Así que vamos a ver cuáles son las expectativas de Caram sobre lo que acabamos de ver, señores, y sobre lo que todos sabemos, que es el viaje del presidente a China y los acuerdos. ¿Usted como economista tiene algún tipo de esperanza o está escéptico o qué sobre los resultados que pueda tener para República Dominicana, para su futuro, este nuevo matrimonio, vamos a llamarlo de esa manera, con China? Bueno, yo creo que malo no es, en el sentido de que era indefectible que nosotros nos incorporáramos al mundo de relaciones con una de las potencias económicas, aunque algunos dicen que emergente, pero yo creo que ya el dominio chino es un dato que no se puede ignorar y que tú no puedes ir contra el reloj de la historia, como dijo el propio presidente cuando firmó. En cuanto a tener esperanza, habría que ver el final de la reunión, si de verdad se firmaron los acuerdos, cuál es el contenido de los acuerdos. Lo que sí es importante tener en cuenta que los chinos no juegan, que ellos tienen una política definida, contundente, explícita, y que sobre la base de declaracionismo y mediatismo no es como vamos a aprovechar las relaciones con China. A mí me llamó mucho la atención hace unos días que vi un periódico chino que está circulando aquí y ellos ponen en la mancheta órgano del gobierno totalitario de la República Popular China. O sea, ellos no ocultan nada y son muy claros. Entonces, me parece que hay que ver el curso de los acontecimientos, cómo se aprovechan, en qué líneas. Por ejemplo, si es verdad lo del ferrocarril Santo Domingo-Santiago, sería interesantísimo. O Manzanillo, porque se han expresado las dos versiones. Yo creo que si cuando Lili hubo ferrocarril, yo no entiendo por qué ahora no puede haber. Ahora no puede haber. Incluso cuando Trujillo, los ingenios azucareros se comunicaban, como está hoy todavía en Central Romana, transporta la caña porque es un medio... Y hasta hace poco, desde Villa Altagracia, llevaban caña a Jaina. Bueno, ya hace 50 años. Hace unos días. Hace unos días, ¿verdad? De manera que tenemos que estar expectantes más bien, a ver qué es lo que sucede y cómo responde el aparato productivo nacional y cómo responde el gobierno, si responde con la seriedad de vida para acomodar ese aparato productivo a las nuevas oportunidades. Porque, por ejemplo, aquí se habla mucho de competitividad. En el caso de exportaciones eventuales de China, de productos agrícolas, industriales a China, se habla de competitividad, pero nosotros tenemos una serie de factores que frenan la competitividad y en todos ellos está la mano del Estado. Por ejemplo, es importante para la competitividad el precio de la energía y la calidad de energía. Es muy mala, muy cara. Es importante el precio de los combustibles, es importante los impuestos, tanto la energía como los combustibles los fija el Estado, los impuestos los fija el Estado. La burocracia, reducir los procesos burocráticos. Pero la tasa de interés también, por supuesto que la tasa de interés se determina porque el Estado regula implícitamente el mercado financiero desde el momento que compra pesos dominicanos a tasas muy altas y eso marca una señal. Hay otros renglones importantes que están por verse y que dependen del concierto internacional de naciones. Por ejemplo, una oportunidad sería que se aprovechara que China aprovechara la posición geográfica y las zonas francas dominicanas en el contexto del DERE-CAFTA para producir y reexportar a Estados Unidos, pero hay que ver si Estados Unidos acepta eso, sobre todo con esta corriente neoproteccionista que está invadiendo los Estados Unidos. Claro que el neoproteccionismo norteamericano
en términos de exportación dominicana a Estados Unidos no nos afecta porque lo que tiene el presidente Trump es la industria pesada, los aire acondicionado, los equipos, los vehículos. Y él no sabe que eso cambió ya. No el tabaco y los productos médicos, que son los que fundamentalmente nosotros exportamos a Estados Unidos. En fin, yo creo que hay que estar vigilante para ver qué va a pasar. Qué es lo que va a pasar. Ingeniero, el gobierno ha anunciado ya cuál ha sido el comportamiento en la economía durante el año que finaliza y se está hablando de un 6.7% de crecimiento, podría terminar casi un 7%, ¿verdad? Pero 6 es mucho en una economía con tantas dificultades como la tiene en América Latina y en el mundo. Eso es un triunfo espectacular para la política económica del gobierno y beneficia eso al país. ¿Cómo se traduce eso en el bienestar para la ciudadanía? Yo creo que todas las encuestas y las opiniones de organismos internacionales, no te voy a decir de mis colegas del patio y los políticos del patio, porque siempre vamos a estar estigmatizados por la parcialización política o susceptibles de invalidar nuestros argumentos por la posición política, pero ciñéndonos incluso a lo que dicen los organismos internacionales en sus informes, el crecimiento económico dominicano presenta dos grandes obstáculos. Primero, su sostenibilidad, porque está muy activado por un endeudamiento creciente que no se sabe si va a poderse seguir contando con él, el financiamiento, sobre todo en un mundo internacionalmente incierto que se expresa mucho en el endeudamiento, porque el dólar se está fortaleciendo, se está encareciendo, las políticas norteamericanas están induciendo a que se invierta en Estados Unidos, la economía norteamericana está creciendo mucho, y además la capacidad nuestra de endeudamiento, que ya por supuesto estamos por encima del 50%, y además el crecimiento ha crecido mucho más, de la deuda ha crecido mucho más rápido que el crecimiento de la economía. O sea, va a llegar un momento en que esa situación pudiera culminar con la hipoteca del país en términos de Producto Bruto Interno. Y el otro ingrediente es el tema de la distribución de los beneficios, que para hablarlo en la terminología elegante de los organismos internacionales, siempre insisten que se debe propiciar un crecimiento más inclusivo, o sea, que beneficie más a la población, una población que se queja en todas las encuestas de que no recibe los beneficios del crecimiento económico. Yo creo que lamentablemente uno está diciendo lo mismo, la misma respuesta, pero si el gobierno sigue insistiendo en vanagloriándose, y lo que ustedes pasaron, ahí lo dice, que es la economía que más crece en la región, pero entendemos que es una economía que no tiene un crecimiento, no se le ve la sostenibilidad. ¿Y cómo se explica también esto de que nosotros tengamos una economía creciente? Ya los organismos internacionales, Naciones Unidas, por ejemplo, el programa de desarrollo de las Naciones Unidas nos califica a nosotros como un país de desarrollo medio alto. Y mientras eso ocurra, tengamos quejas tan fuertes de limitaciones para acceder a servicios elementales como salud, la misma educación. Este año se quedaron decenas de miles de niños sin poder inscribirse en las escuelas porque no había aulas suficientes para ellos, pese al 4%. ¿Cómo se explica esa asimetría? Bueno, hay dos explicaciones. La primera es la distribución del crecimiento. Cuando tú tienes un crecimiento económico sin mejora social es porque hay una concentración del ingreso, y hay una mayor concentración del ingreso. Hasta el año pasado estábamos hablando de que el quintil más rico de dominicanos se había enriquecido en un 4%. Con relación a años anteriores. O sea, acaparar un 4% más de la riqueza nacional por el quintil más fuerte es una cifra muy significativa. Y por otro está la calidad del gasto. Evidentemente el gasto público es un activador del crecimiento económico, porque se tira dinero a la calle, ¿no? Y eso crea demanda.
Pero el gasto no solamente puede verse o debe verse en términos cuantitativos, sino en términos cualitativos, que es algo en que nos han acostumbrado los gobiernos recientes y que lamentablemente la ciudadanía ha caído en el gancho o en la ingenuidad de hacerle el juego. Porque cuando tú criticas un problema nacional, la respuesta del gobierno, ¿cómo va a ser si nosotros hemos gastado tantos miles de millones en tal cosa? Pero el problema no es gastar, sino gastar bien. Yo recuerdo cuando se discutía el 4% para la educación, una colega de ustedes que me hizo una entrevista y me notó como muy parco, muy poco entusiasta con el tema del 4%. Y me lo preguntó directamente y yo le contesté, bueno, es que el problema no es gastar, sino gastar bien. En esos días había una intoxicación de alumnos en la escuela. Yo le dije, imagínate tú que se gaste más en desayuno escolar, pero que intoxiquen más niños. Entonces, tú tienes una política de gasto contraproducente. Lamentablemente, ese problema de que a pesar del crecimiento económico, no estamos teniendo la mejoría social necesaria, se debe a que ese crecimiento económico no está generando la calidad de empleo, el número y la calidad de empleo que se necesita para incrementar el incremento de la población económicamente activa y para disminuir la tasa de desempleo, que está prácticamente estancada en los últimos 20 años, a pesar del crecimiento económico. Qué paradoja. Qué paradoja. E incluso el crecimiento del empleo es más informal que formal. De manera que ahí hay también una calidad, el aspecto cualitativo que se está perdiendo en detrimento del auténtico desarrollo dominicano. Porque un empleo, por ejemplo, de poca calidad, un empleo informal, que estamos cerca del 60% del desempleo, y es el único que ha crecido, por lo menos en esta administración, porque el empleo formal no ha crecido, y el que ha crecido es el público, el empleo público. El empleo público, que tú no sabes si tiene la productividad necesaria. Entonces, realmente hay un problema de modelo económico, como dijo Leonel Fernández en el primer periodo de gobierno, cuando le preguntaron la misma pregunta que tú me has hecho hoy, ¿por qué hay crecimiento económico y sin embargo la población se queja? ¿Por qué? Porque no genera empleo de calidad. Y Leonel Fernández habló de, es un problema de modelo. Sí, es verdad, es un problema de modelo, porque ahí no se genera empleo suficiente y de calidad, porque la calidad del gasto público deja mucho que desear y en consecuencia seguimos teniendo problemas de educación, de salud, de transporte, de energía, de seguridad, y con un sistema de seguridad social que se está constituyendo una bomba de tiempo para la estabilidad económica de la nación. Entonces, este crecimiento, en resumidas cuentas, lo que ha servido en estos años, se podría decir en estas décadas, lo que ha servido es para hacer más rico a un sector mínimo de la población. Para crear un nuevo sector poderoso del país, económicamente poderoso, que está disfrutando más de la riqueza nacional, mientras, y tú lo ves en términos de los salarios, la diferencia entre un salario de un ejecutivo X con relación al salario. El Banco Mundial acaba de hacer un cuestionamiento muy serio. Exactamente. Al señalar la diferencia. Esa diferencia asimetría entre los que ganan los salarios más altos y los más bajos. Sí. Y compara que los salarios de los altos funcionarios aquí superan a sus iguales. Incluso en el sector privado, haciéndole una competencia desleal al sector privado. Pero, ingeniero, usted, además de economista y de tener una vasta experiencia en este campo, es político también, con una larga trayectoria política. ¿Usted ve cuál es la propuesta alternativa, de modelo alternativo que estaría haciendo la oposición? ¿Está haciendo la oposición una propuesta de cambio a este modelo? Bueno, yo decía, como tú hiciste referencia a los artículos que escribo, en el último yo hablaba de
estimulado por la Serie Mundial, que el equipo de Boston ganó con un 80% de jonrones, con un 40% de ponches y sin errores. Yo creo que la oposición dominicana no puede seguir cometiendo errores y tiene que invitar al equipo de Boston. Batando huevitas, como decíamos los muchachos, ¿no? A los flycitos, sino dar jonrones y ponchar al adversario. Yo creo que nos está faltando mucho porque hay que fundamentalmente cambiar el modelo, cambiar radicalmente el modelo. Y el modelo que nosotros tenemos ahora no fomenta ni una distribución equitativa, no fomenta el empleo, es un modelo que exalta el gasto, desde el gasto irracional, el gasto en obras que se invierte mucho más de lo debido, subestima el gasto pequeño, el gasto en medicamentos, el gasto en equipos, lo distribuye inadecuadamente, tú no sabes si el qué, cómo, cuándo y dónde de ese gasto se justifica, si es el tema, por ejemplo, de cuánto están costando algunos proyectos que pudieran haberse efectuado. Bueno, esta mañana hablábamos de eso, de cómo un hospital comienza con un presupuesto en 40 millones y después termina en 700, 800 millones, o sea, contraviniendo incluso lo que establece una ley, hay una ley específica. Claro, que da un margen de la ley de contrataciones. Entonces tú tienes un modelo económico, tú tienes un modelo que parte de un exceso de gasto con relación a las recaudaciones. El propio gobierno lo acaba de reconocer en el presupuesto que sometió al Congreso del 2019, de que el 94% de las recaudaciones se va en gastos corrientes, es decir, en burocracia, en subsidios y en intereses de la deuda. Incluso para pagar la deuda que corresponde al año 2019, tiene que tomar 112 mil millones de pesos prestados. Es decir, pagar deuda. Eso es reiterativo. Porque es el enganche, por supuesto, sí. Muy dominicano, el enganche cuando tú pagas una deuda. Pero el tema central, está clarísimo de que el gobierno necesitaría mejorar el gasto. Claro, pero tiene que aumentarlo, usted plantea reducirlo. Porque lo que le están reclamando, yo enfatizo el gasto social. El gasto de calidad. En la calidad. Sí. Es decir, por ejemplo, tú puedes estar gastando lo mismo, pero con... ¿qué es lo que está sucediendo ahora? Que como el gobierno es deficitario y necesita dinero para financiarse, le dice al sector privado, a la economía privada, no sector privado de la gente, de los empresarios ricos, sino a los bancos donde están los depósitos tuyos y míos, a los fondos de la seguridad social, a los inversionistas también. Yo necesito dinero, te voy a pagar un 14% para que tú inviertas en mí y no inviertas en la economía. Entonces, ese modelo que es lo fiscal es la piedra angular, el punto de arranque, ese modelo está distorsionando la economía, porque el que tiene dinero, incluyendo los bancos que prestan, prefieren prestarle al gobierno porque tiene una tasa de interés muy rentable. El ejemplo de la seguridad social. Correcto. Los fondos de pensiones todo lo tiene el gobierno. Lo tiene el gobierno o en bonos del Ministerio de Hacienda o depositado en el Banco Central. Entonces no está incidiendo, pero también si tú tuvieras $1 millón de pesos y el gobierno te paga 14 y tú tienes la alternativa de ponerte a sembrar yuca, mejor lo deposita ahí. Tú mejor inviertes en el gobierno porque el gobierno incluso te garante, cómodo, tú no dan golpe. Pero se plantea también que, ingeniero, hay varios sectores que han estado planteando que, reconociendo que es verdad que la tasa impositiva en comparación con otros países es inferior, que el gobierno recibe por impuestos menos que lo que reciben otros y que el gobierno necesitaría. Pero eso es una manipulación del gobierno, porque si tú tienes que una presión tributaria, ¿qué es la presión tributaria? Las recaudaciones entre el producto. Si tú tienes actualmente un 14%, pero al mismo tiempo tienes una economía informal que sobrepasa los 50%, porque estamos hablando exactamente del 57 hasta hace unos meses, y creciendo. Bueno, eso significa que la mitad de si los empleos no son formales, significa que los empleadores también son informales. Entonces, significa que más de la mitad de la economía no está registrada en los sistemas
de tributación y de seguridad social. Entonces, esas tasas tributarias en realidad es el doble, suponiendo que sea el 50% la informalidad, no el 57% para facilitar. Si tú tienes el 14% de presión tributaria con una informalidad de 50%, si tú cobraras y fueras muy eficiente y lo cobraras todo, ya tú tendrías inmediatamente pero es que un 28%. se plantea también, si fuera por ahí la solución, habrían sectores muy empobrecidos que se perjudicarían, porque dentro de esa informalidad está una persona que lo que tiene es un colmado, o tiene un colmadito, o tiene un salón de belleza, o tiene un ventorrillo, una zapatería. Bueno, pero volviendo a tu pregunta de ahorita, ¿cuál es el modelo alternativo de la oposición? Sí. Yo creo que la oposición tiene que enfatizar en el equilibrio fiscal, en que se gaste en función de las recaudaciones para parar los endeudamientos. Creo que debe mejorar la calidad del gasto, pero también la simplificación del sistema tributario, porque nosotros estamos teniendo un sistema tributario muy complicado, muy sobrecargado, con múltiples tasas y tasas muy elevadas. Entonces, eso te origina que solo lo que pueden organizarse paguen y lo que usted no está pueden... hablando como si fuera el director de impuestos internos que dice lo mismo, pero no lo resuelve. Pero, él es un sí, funcionario, usted no. Bueno, pero eso es una tónica, eso no lo critiques a él. Pero él está en una posición muy cómoda porque él está anunciando, acaba de anunciar hace varios días, cómo se ha ido incrementando 2 años consecutivos, incrementando el monto de las recaudaciones. Entonces parece ser que desde la perspectiva del gobierno, pues le está dando resultados. El problema somos los ciudadanos. Pero ahí te No, pero diría... la te economía no lo está resolviendo. Bueno, y la te economía diría un que poco lo mismo que te dije cuando el gobierno nos está acostumbrando a que ante un problema responde gastamos tanto. Bueno, si la economía crece, si la población crece, obviamente la tributación tiene que crecer, o sea que Eso está claro. no ponga como un milagro lo que es normal, por un lado, y por otro, una de las características de este gobierno es que a veces los funcionarios hablan como si no estuvieran en el gobierno, como si fueran oposición, y hacen denuncias de lo que ellos deben resolver. O se van por la tangente, por ejemplo, sobre el tema de la competitividad. Bueno, yo oigo mucho bulto con el tema de la competitividad, muchos seminarios, muchas campañas publicitarias, pero nos quemamos en las mediciones. Pero ¿cuáles son los factores fundamentales para que la economía dominicana sea más competitiva? Costos de factores de producción. ¿Cuáles son los principales factores de producción que afectan a toda economía? Combustible, energía, impuestos y tasa de interés. ¿Y qué hace el gobierno? Y los monopolios. Bueno, exacto. Y los monopolios. Sí, ¿y qué hace el gobierno sobre eso? Teniendo el gobierno determinación en el costo de esos factores, porque el gobierno fija precios de combustible, fija precios de la energía, el gobierno fija los impuestos y por el gobierno estamos con tasas de interés altas en el mercado financiero que repercuten en la economía. Porque ¿quién te va a invertir a ti en producción cuando tú tienes una tasa de interés? ¿Quién va a tomar un préstamo por encima de la tasa de interés que el gobierno te está pagando para invertirlo en producción de yuca o de batata o de yautía? Entonces, yo creo que esas son características. Y parece que nos copiamos de lo que pasa a nivel internacional. Claro. Yo recuerdo en el 2008, cuando vino la crisis en Estados Unidos, para recuperarse de la crisis, una de las cosas que hizo el gobierno fue casi eliminar la tasa de interés. Le prestaban a todo el que quisiera invertir. Para activar la economía. Y el resultado, mírenlo ahí donde lo tiene. Así es. Aquí es al revés. Bueno, fíjate una cosa, parte de... Recuerdo una vez que Bosch hablaba de la arritmia histórica de los dominicanos, Sí. que nosotros siempre íbamos en sentido contrario, y más en el caso nuestro que tenemos una aproximación con Estados Unidos muy fuerte, geográfica y económica. Y este gobierno lo fomenta porque ¿de dónde vienen los miles de millones de bonos soberanos que invierte el gobierno? De la economía norteamericana, que algún día le van a decir ya no me preste más porque estás absorbiendo mucho. Pero mientras en Estados Unidos, por ejemplo, están dando incentivos fiscales para aumentar el aparato productivo, que incluso está repercutiendo significativamente en el caso dominicano, porque yo conozco personas que antes invertían aquí y que ya están mirando cómo va evolucionando la economía norteamericana para ver si invierten
en dólares y no invierten en pesos con todo el riesgo cambiario que eso conlleva. Y sin embargo nosotros seguimos con esta política de distorsionar el mercado financiero originado en una deficiencia fiscal que afecta a la economía. Bueno, Sí. vamos a hacer una pausa. Sí, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausita. Me están haciendo señas que más adelante. Quisiera preguntar lo siguiente, mire, ahora mismo hay un movimiento social, parece creciendo, de reclamo de reducción de los precios de los combustibles. El gobierno, porque los precios de los combustibles a partir de los impuestos han subido más de lo que resiste una parte de la población. El gobierno ha respondido que no se puede reducir estos impuestos porque no tienen manera de garantizar el equilibrio presupuestario. De otra forma, habría que buscar impuestos por otro lado. ¿Qué usted piensa sobre esto? Sobre ese reclamo. Bueno, sí, el gobierno tiene la forma de cómo seguir lo bueno que están gastando, en el sentido de que tiene mucha tela por donde contar en otro orden. Por ejemplo, aquí hay una ley de reforma de la administración pública que elimina y adscribe y reubica órganos. La cantidad de empleos públicos que hay, todo el mundo reconoce que no es un empleo que genera la producción y que está hipertrofiando la burocracia hasta el punto de, en lugar de constituir una facilitación para el desempeño de la economía privada y proveer los servicios sociales, lo que constituye es una carga, porque a veces tú tienes un organismo que te dice lo contrario a otro, cuando tú tienes un organismo que te da un permiso de explotación de bosque, hay otro de bosque que te prohíbe explotarlo. Cuando tú tienes en el problema del tránsito, que se toma una disposición, pero después viene otra y cambia las vías y cambian las reglas. Entonces tú tienes el campo de la burocracia, la hipertrofia burocrática, administrativa. Los mismos subsidios, yo creo que no se puede seguir con los subsidios que no se comprueben que de verdad están sacando a la gente de la pobreza, porque fíjate que ahora se han inventado un concepto eufemístico de la pobreza monetaria, en términos de dinero. Pero ¿qué pasa? Que ese dinero no lo gana el beneficiado, sino el Estado se lo da a través de una serie de subsidios, lo suman y de repente ya está ya no es pobre. Pero mira lo que acaba de pasar en Brasil, que los pobres dejaron de ser pobres desde que no pudieron seguir dando los subsidios. Entonces, ese no es el problema. El problema no es mitigar la pobreza ni mitigar la situación. Entonces, sino tratar de generar empleos para de verdad combatir la pobreza. El tema de los combustibles, a mí me parece que se pierde de vista que el costo de los combustibles tiene 3 ingredientes. Lamentablemente distorsionados por la manipulación de una ley. Digo manipulación porque esos 3 ingredientes tienen el costo de paridad de importación, que tú realmente no sabes, que se supone que ese es el precio de los combustibles en el mercado internacional, pero tú nunca lo sabes si es verdad que... Por la poca transparencia. Está los impuestos, ¿no? Y está el margen de distribución de los empresarios. ¿Tú no te has fijado que en este debate de los combustibles ninguna de las empresas intermediarias ha estado presente? Están calladitos. ¿Por qué? Porque ellos también se lo ganan. Tienen un margen bastante lucrativo, ¿verdad? Sí, además de lucrativo, se lo ganan cómodo. Entonces tú tienes que actuar sobre esos tres renglones. Primero, sincerizar el tema del precio, el Estado que fije su precio, los tributos que quiera, pero que los márgenes. Y la única forma que yo veo con eso es dejar el tema de los combustibles a la competencia. Y yo no sé cómo aquí, volviendo al tema de la competitividad, cómo las autoridades que pregonan competitividad creen que pueden lograr una competitividad sin competencia. Entonces, me parece que el Estado debe decir, yo tengo que recaudar eso. Ahora, el resto,
A mí no me importa el precio de la paridad de importación y no me importa cuándo se ganen las empresas distribuidoras, pero que haya competencia. Y aquí ha habido experiencia de cuando algunas empresas, algunas gasolineras han bajado los precios, en lugar de aplaudirlo, lo han metido preso. Así es. Sí. Yo recuerdo a Turbí Porque en le bajó un Santiago. peso al galón. Sí. Entonces, eso es lo que debe buscar un sistema realmente justo y Para el competitivo. tema Sí. de los impuestos es lo más serio. Sí. Vamos a continuar, vamos a hacer una pequeña pausa y darle la oportunidad de que disfrute de este cafecito Santo Domingo y volvemos a continuación para seguir hablando de los combustibles. Bueno, ingeniero, le había hecho una pregunta del tema fundamental, el tema de los precios. Y los precios versus impuestos. Los precios de los combustibles, le estamos refiriendo. Ya hubo en la semana pasada una huelga en 14 provincias del Cibao reclamando reducción de los precios de los combustibles. Se está hablando de la posibilidad de una huelga nacional para reclamar que se reduzcan los precios de los combustibles. Este tema es nodal. ¿Cuál es su posición sobre eso? ¿Debería o no el gobierno atender este reclamo? Yo creo que el gobierno, la respuesta del gobierno, la respuesta que, hablando de oposición, Sí, sí, sí. debería proponer la oposición es la liberalización del mercado de combustible, o sea, fomentar la competencia. Estamos en un clima mundial de competencia. Entonces, el gobierno tiene que fomentar la competencia y dejar de fijar precios. Decir, por cada galón de combustible, yo quiero tanto de impuestos, pero que cada quien importe los combustibles y los venda en forma tal que sea compatible con la calidad y el precio. Entiendo que esa es una medida que ayudaría a la competitividad de la economía, porque si hay competencia, y ahora hay muchas empresas que, a diferencia de otros años que nada más habían 3 o 4 que podían constituirse en un oligopólico, beneficiaría enormemente la economía nacional. Pero fíjate, ahora que usted habla de esto, es de notar qué otro bien o servicio está regulado por precios oficiales que no sean los combustibles. Así es. Porque la comida no lo está, los medicamentos no lo está, los vestuarios no lo está. Por eso te digo que es Aunque no se ha derogado la ley 13, que habla del consumidor. Pero eso no tiene nada que Sí. ver. Pero del pero ámbito gubernamental han argumentado que el componente de los combustibles, de esos impuestos, forman parte esencial del presupuesto, de la arquitectura con que se ha diseñado el presupuesto de la nación, y dicen que es imposible. Pero dicen que lo ellos. dejen, pero que no tenga que estar fijando precios semanal, incluso precios que esta manipulación y este control de precios te da hasta la mala espina de viabilizar procesos especulativos y maniobras y manipulaciones, porque ¿cuál es el precio de paridad de importación? ¿Qué grado de transparencia tiene? ¿Por qué tú tienes que regular tanto los márgenes de distribución y fijarlo para que los empresarios no se preocupen por brindar un servicio más eficiente? Yo entiendo que la economía dominicana tiene que sufrir una transformación y ese es un elemento importante de la transformación, porque si para esa transformación se necesita ser competitivo, es verdad, pero no puede haber competitividad sin competencia. Y no veo hoy ningún país del mundo, ni siquiera la misma China, donde hoy estamos buscando respuestas panaceicas, que se pueda lograr y que esté al margen de ese criterio de mercado, del funcionamiento del mercado para obtener una comercialización adecuada que beneficie a la población. Ingeniero, volvamos a la política. ¿Continuará el PLD en el poder a partir del 20? Mire, esto está muy incierto. A pesar de que se luce que los demás partidos, que la oposición no está haciendo, los partidos de oposición no están siendo lo suficientemente
enérgico en el tipo de oposición que está demandando la ciudadanía, porque hay vientos opositores, hay propuestas opositores, pero la ciudadanía no está, percibiendo, como por ejemplo, demandando una oposición como la que hizo Juan Bosch en el 62 o la que hizo Balaguer. Recuerden que en el 66, bueno, ustedes son muy jóvenes, pero en el 66 era una de las campañas de Balaguer, porque en la transición del trujillismo, Balaguer bajó el arroz, el aceite, regaló los carros, todas esas cosas. La campaña del 66 prometió hacer lo mismo. La campaña del 66 era ¿quién te bajó el arroz? ¿Quién te bajó el aceite? Bueno, pero ese no es el tipo de denuncia que hoy está reclamando la sociedad dominicana. Se necesita una denuncia más estructurada, más específicas, sobre todo con temas como la misma distribución del beneficio económico, la concentración de la riqueza, la corrupción. Pero, eso de la concentración de la riqueza y las desigualdades, como que no lo quieren entrar los partidos políticos. Bueno. Porque eso afecta también intereses que no son necesariamente políticos, sino... Claro, hay la necesidad y si no, evidentemente... Pero ese usted cree que es un punto clave. Sí, me parece que un discurso de denuncia y de opositora tiene que provenir. Incluso no se descarta que la oposición provenga del propio partido de gobierno, porque la situación, hablábamos fuera de cámara de que que el Partido Reformista, ¿verdad?, que está en un porcentaje muy tímido, pero todos los partidos tenemos problemas. El PLD tiene un problema, una lucha de tren, un choque de trenes al borde. Bueno, en el PRM la cosa no es tan aguda, pero hay una competencia. Yo creo, tú hablaste ahorita de los movimientos sociales. Aquí, y ya voy a hablar de pasado, hubo un tiempo en que la esperanza la crearon los movimientos sociales. Me parece que ya esa etapa se agotó, porque no han tenido, a mi juicio, el seguimiento y la continuidad y la sistematización progresiva que se necesitaba de cara a un proceso electoral que se está acercando. Hubo otros intentos de bloque de partidos, el bloque de oposición que fracasó con la ley de partidos. Entonces, cada vez que fracasa o que se desvanece esos movimientos alternativos, la gente vuelve a mirar a los partidos tradicionales. Y yo creo que estamos en un momento en que la gente está volviendo a mirar a los partidos tradicionales. El Partido Reformista, que tú dijiste está feo para la foto, bueno, pero ahora se ha salido con lo que se ha llamado tercera vía. Bueno, lo lamentable es que en el pasado ha habido líneas y políticas del Partido Reformista que no sean hermosas, pero que luego se han desvanecido y no se han aplicado. Yo tengo la esperanza de que ahora este concepto de tercera vía, que significa no PLD y no PRM, que son los dos polos que hasta ahora están vigentes en la opinión pública, pueda penetrar y volver a representar una posibilidad, sobre todo porque es que el modelo reformista es la antítesis del modelo actual, o sea, el modelo de gestión pública. En lugar de déficit fiscal nosotros teníamos superavitario. Sí, y austeridad. En lugar de endeudamiento nosotros utilizamos recursos propios. En lugar de buscar inversión extranjera, creamos 300 millonarios, ustedes recuerdan que nos criticaban por eso, y la parte ambiental, el tema de identidad nacional, en fin, hay muchas cosas del modelo reformista que pueden sintonizar con las demandas de la sociedad y tenemos todas las condiciones. Pero uno esperaba, ingeniero, que después de esa confrontación interna también que llevó al Partido Reformista a los tribunales, resuelto un poco esto, ¿verdad? Iba a haber como un relanzamiento y no se ve. Los líderes del Partido Reformista no aparecen. No se siente una posición frente a los temas principales de la nación. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, eso es lo que precisamente el viernes tuvimos una reunión donde estructuramos ante ya la consumación de los conflictos internos, porque realmente el fallo del tribunal y la actitud de los grupos disidentes
porque los grupos disidentes aparentemente no quieren volver al Partido Reformista y están explorando otras posibilidades. Entonces, mientras tanto, ojalá y el Partido Reformista diseñe un modelo opositor compatible con esa tercera vía y cree el espacio que se necesita para poder significar algo importante en el proceso electoral, porque hasta ahora nosotros tenemos dibujado un escenario de segunda vuelta, porque tenemos 5 candidatos que andan entre el 15 y el 20%. A juicio de usted, en una primera vuelta, el Partido Reformista se va a ir solo. Sí, tiene que irse solo si de verdad tiene que encarnar la tercera vía, y tiene que irse solo procurando volver a recuperar los 2 dígitos que siempre tuvo el Partido Reformista y que lamentablemente por el comportamiento y las divisiones que hemos tenido, hemos llegado a la minimización y a la reducción que hoy tenemos en todas las encuestas. Pero algunos dicen que lo que podría pasar al Partido Reformista es que pierda su entonces surgirá un nuevo esquema que abrace el modelo reformista. Y a lo mejor no tienen el equilibrio, la prudencia y la moderación, porque por ejemplo la historia de la humanidad se te mueve en péndulo. Tú tienes socialismo, capitalismo, socialismo siglo XXI. Liberales y conservadores. Ahora tiene diquefascismo, en fin. Pero yo creo que la responsabilidad que tenemos nosotros es tratar de crear un nuevo esquema que sea diferente a este modelo sin llegar a los extremismos de otros. Sí, bueno, yo creo que se terminó el tiempo. Ay, qué bueno. Pero bueno, los modelos económicos han fracasado, pero también los modelos políticos están en crisis. Pero claro, tenemos una sociedad convulsa, una situación incierta, y hay muchas presiones migratorias, económicas, sociales. Sí, hay temas nuevos. Y realmente hasta militares. Sí. Ingeniero... Bueno. Guillermo Caram, muchísimas gracias por habernos acompañado en este día. Siempre a su orden. De hoy, usted siempre amable y siempre interesante conversar siempre con usted. interesante. Gracias, mil gracias por habernos acompañado. Queda más en 1+1, así que no se vayan.